La idea inicial del proyecto Castor era aprovechar el antiguo yacimiento de petróleo del Mediterráneo y almacenar el gas bajo el mar. Los ingenieros habían encontrado el lugar perfecto para poner en práctica el plan. Frente a la costa española, entre Barcelona y Valencia, hay una antigua reserva de petróleo bajo el lecho marino. El petróleo se extrajo en la década de 1970, pero a unos ingenieros se les ocurrió la idea radical de reutilizar la cavidad que había quedado y ofrecer a España un sitio donde almacenar el gas. El proyecto era muy ambicioso, tal y como explica el geólogo petrolero Josep Guiner. Los pozos de petróleo Castor se perforaron para inyectar gas y utilizar el yacimiento petrolífero como almacén subterráneo de gas. La idea era inyectar gas y almacenarlo para después venderlo cuando hubiera un pico de demanda. La idea era tender un gasoducto de 30 kilómetros por el suelo marítimo desde la península hasta la plataforma y luego almacenar el gas en la antigua reserva bajo el lecho marino. Al bombear el gas hasta esa cámara de almacenamiento natural, España podía tener una reserva de gas natural de 130.000 millones de metros cúbicos, el cual podía abastecer al país durante 50 días. Aunque parece una solución ingeniosa, no es tan simple como llenar el depósito de gas de una parrilla para hacer una barbacoa en el jardín. Es muy difícil almacenar el gas de forma segura. Puede fugarse a menos que el contenedor esté perfectamente sellado. Así que bombearlo en una reserva submarina con grietas y fisuras por todas partes parece arriesgado. En 2012, se colocó una plataforma inmensa sobre la reserva vacía de petróleo para regular la circulación de gas dentro o fuera de la cavidad subterránea. Pero en la actualidad, hay una zona de exclusión de 500 metros alrededor de la plataforma por una buena razón. Nos estamos aproximando a la plataforma Castor. Nos han dicho por radio que no avancemos más porque es un área restringida y no podemos acercarnos más. Cuando la empresa intentó que funcionara e inyectó gas en ella, fue un completo desastre. El 1 de octubre de 2013, los habitantes del sur de España sintieron que la tierra se movía bajo sus pies cuando se produjo un gran terremoto. Emilio Valls estaba en su casa en el pueblo de Les Cases d'Alcanar cuando golpeó toda la fuerza del terremoto. Recuerdo despertarme de madrugada y sentir que la casa temblaba. En aquel tiempo vivía solo y me asusté mucho. Creía que la casa se me caía encima. Llamé a la policía y me dijeron que habían recibido muchas llamadas sobre lo mismo. Los seísmos se sintieron por toda la costa. Durante la semana siguiente al primer terremoto se detectaron 15 terremotos más pequeños seguidos de cientos de temblores. Estefanía Blanch y su equipo del Observatorio del Ebro captaron los terremotos a unos 20 kilómetros tierra adentro. Este mapa, estas estaciones, esos triángulos, son las estaciones sísmicas que tenemos instaladas en diferentes puntos del entorno del proyecto Castor. El 1 de octubre de 2013, lo que vemos por la noche, de aquí nos marca una magnitud de 3,9. Después de un cálculo que se hizo más profundo, se vio que este terremoto de 13, lo que observamos fue que en 2 meses, durante septiembre y octubre, hubo unos 1000 terremotos. Fueron los primeros terremotos de esa magnitud que habían azotado a la región y todos miraron hacia el mar. Las inyecciones de gas se detuvieron y el proyecto se puso a la espera, mientras los expertos averiguaban exactamente qué había provocado los temblores. El doctor Josep Guiner cree que hubo un grave error en los cálculos. Veamos, un proyecto como ese depende básicamente de un factor crítico, y ese factor es la presión. Tenemos dos presiones, una es la presión de la reserva y la otra es la presión de fractura del sello. En operaciones normales, el gas ejerce una presión en las paredes de la reserva desde dentro, especialmente
la capa de roca de la parte superior, conocida como sello. Si la presión sube mucho, rompe literalmente la roca de ese sello y deja escapar el gas. Esa es la presión de fractura. Si ese margen es muy pequeño, los volúmenes de gas que se pueden inyectar son muy limitados. Los primeros cálculos estimaron que el margen entre las dos cifras era seguro y suficiente al 20%. Pero el doctor Guiner cree que hubo un error de cálculo. Si utilizamos los mismos datos que utilizó la empresa en esta zona, llegamos a una conclusión muy diferente. Determinaron que la presión de fractura del sello era de aproximadamente 212 bares, pero utilizando esos mismos datos, mis cálculos me dan un máximo de 185 bares. La presión original de la reserva es de 178 bares, así que nos da poco margen. Si aceptamos que a 185 bares de presión, el sello se rompe. La presión de gas se acumuló en el interior de la reserva y estaba próxima a la presión de fractura del sello de roca. Provocó alteraciones en el suelo marítimo y dejó que el gas escapara. La rotura del sello en la reserva por sí sola no explica los terremotos. Sin embargo, para los geólogos no fue ningún misterio. El punto más alto de la reserva, donde el gas se abrió paso, estaba justo al lado de la línea de falla de Amposta. Mientras la fuga de gas sacudía el lecho marino, a su vez, activó la línea de falla de Amposta, provocando terremotos en la península. Lo que sucedió es muy simple. No es física nuclear. ¿Qué ocurre si inyectamos gas y superamos la presión de fractura del sello? El sello se rompe. El gas se escapa, el gas llega a la falla se mueve y se produce el terremoto. Como la presión necesaria para almacenar el gas estaba casi al límite natural de la reserva, los ingenieros solo tenían una elección. Los ingenieros llevaron a cabo un estudio y declararon que cualquier uso de la antigua reserva para almacenar gas podría resultar en una peligrosa actividad sísmica y más terremotos. La única solución era cerrar la estación Castor. Como el gas dejó de circular en 2013, no se han detectado terremotos importantes. Se tiene la esperanza de que la región recupere su estabilidad normal y la búsqueda de España para almacenar gas continuará. El gobierno español tendrá que encontrar formas nuevas de satisfacer las necesidades energéticas de su población que no impliquen que se produzca una catástrofe.